de Tiatira, la iglesia de Tiatira, y vamos a ir a Apocalipsis 3. Apocalipsis capítulo número 3. Apocalipsis número 3. Específicamente vamos a leer de los versículos 18 en adelante. Yo sí quiero decirles una cosa. Apocalipsis capítulo 3, del 18 en adelante. Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, versículo del 18 en adelante. Bueno, esta es ya la cuarta iglesia que estamos estudiando. Ya estudiamos la iglesia de Éfeso, ya estudiamos la iglesia de Esmirna, ya estudiamos la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Sardis, hoy la quinta, y la iglesia, hoy vamos a estudiar la iglesia de Tiatira. Yo sí quiero decirles algo, es una lástima que no todas las personas hayan logrado escuchar todo este estudio que estamos dando de las iglesias, para que las busquen en Facebook, en YouTube, todas las conferencias de estas iglesias. Es interesante que creo que fue Miranda la que me había comentado, que ella tenía unos apuntes, ¿verdad? Ella tenía unos apuntes hace unos meses o años, no sé, que compartí con los jóvenes un estudio de las iglesias del Apocalipsis. Pero esto es lo hermoso de la palabra de Dios, y es que si nosotros seguimos perseverando en el estudio de la palabra de Dios, cada día vamos a ir entendiendo más y más y más. El estudio que yo compartí con los jóvenes ni se puede comparar con el que he estado compartiendo con la iglesia. ¿Por qué? Porque yo puedo decir a manera de testimonio personal que el Señor, este año que he estado estudiando muchísimo el tema de los demonios a la luz de la Escritura, el tema de la demonología a la luz de la Escritura, cuando volví a leer el estudio volví a leer las cartas de la iglesia del Apocalipsis, el entendimiento se me abrió completamente, muchísimo más que antes. Y esto es necesario en todos los cristianos. ¿A qué me estoy refiriendo? No puede ser que un cristiano tenga el mismo conocimiento de siempre. Eso no puede ser posible. Y yo creo que si nosotros llegamos a estudiar dentro de 3 años otra vez las iglesias del Apocalipsis, y si seguimos perseverando en el estudio de la Escritura, perfectamente nos vamos a dar cuenta que había un montón de cosas que pasamos por alto. Yo de verdad quiero invitarlos para que ustedes estudien estas 7 iglesias, y es extraordinario lo que el Señor nos ha mostrado a través de su palabra, y todo esto lo hemos logrado porque no podemos dejar de hacernos preguntas cuando leemos la palabra de Dios. Tenemos que hacernos preguntas, y lo que abrió el entendimiento de este estudio fue, la primera pregunta que hicimos fue: Señor, ¿por qué razón tú escribiste a las 7 iglesias que están solo en Turquía? Y estudiando profundamente estas cartas, la respuesta es muy sencilla. El trono de Satanás estaba en el actual Turquía, y Turquía es un país sumamente importante. ¿Saben por qué razón? Es importante porque Turquía es un puente militar entre Europa y el Medio Oriente. Es el puente terrestre entre Europa y el Medio Oriente. Y realmente y ahora entendemos por qué es que el enemigo decidió tener su trono ahí, su trono espiritual. Bueno, porque lo escogió muy bien. No lo escogió ahí simplemente por escogerlo. Lo escogió ahí precisamente en ese punto porque el enemigo sabía que iba a ser un punto estratégico para influenciar a Europa y al Medio Oriente. Pero no solo esto. ¿Cuál es el imperio más grande que ha existido en la historia de la humanidad? Es el Imperio Otomano, que se extendió desde la India y llegó a alcanzar inclusive Europa, el norte de todo África, el imperio otomano. El imperio más grande de la humanidad era el Imperio Otomano. ¿Y dónde nació el Imperio Otomano? En Turquía.
Y nada de lo que ocurre en el mundo espiritual es casualidad. Todo lo que está ocurriendo, que estamos viendo que está ocurriendo, no es casualidad. Precisamente Turquía va a ser uno de los 5 países que van a tener que atacar próximamente a la nación de Israel en la guerra de Gog y Magog. Ezequiel capítulo 38 y 39, Turquía está en medio de esas naciones. Y cuando veamos el estudio de el retorno de los medos, que no fue una conferencia que no pude compartir ayer porque se nos inundó todo el templo con el aguacero que se vino, vamos a ver que Turquía va a estar entre las 10 naciones que van a conformar el imperio del anticristo. Es increíble todo lo que está pasando con Turquía. Y inclusive estuve escuchando un analista internacional de la política internacional y dijo que lo más cercano en el siglo XXI a Hitler hoy en día es Erdogan, el presidente de Turquía. Entonces, nada de estas cosas son casualidad. Y Cristo decide escribirle a esta iglesia de Tiatira, que era una ciudad que no era puerto, no era una ciudad portuaria. Pero escúchenme bien, esta ciudad era de importancia militar para el imperio romano y fue de importancia militar para el imperio de Alejandro el Magno. ¿Por qué creen? Son preguntas que hay que hacerse, porque tiene una posición estratégica. Y escúchenme bien, el gobernador satánico que residía en esa ciudad tenía nombres y apellidos y se llamaba Apolo, conocido por los griegos, conocido por los romanos como el dios Júpiter. Todas las ciudades a las que Cristo decide escribirle a las iglesias del Apocalipsis, esto es algo que Dios nos ha permitido entender ahora con este nuevo estudio. Todas esas ciudades tenían un gobernador satánico que regía en esa ciudad. Y por eso los invito a que escuchen el estudio. Hemos mencionado el nombre de todos los gobernadores satánicos que gobernaban esa ciudad. La ciudad de Tiatira estaba gobernada por este demonio que se hacía llamar Apolo o Júpiter delante de los griegos. Y quiero decir algo más acerca de esta iglesia antes de leer lo que el Apocalipsis nos revela. Es interesante que es muy probable que esta iglesia, ojo con lo que voy a decir, vean qué importante son las mujeres. Es probable que esta iglesia, y la mayoría de los teólogos consideran que el evangelio llegó a Tiatira gracias a una mujer. ¿Dónde dice la Biblia eso? Hechos capítulo 16. Vamos a Hechos. Sé que les dije Apocalipsis, pero quiero leer esto unos segundos antes. Hechos capítulo número 16. Vamos a leer desde el 11. Es muy probable que esta iglesia se levantó gracias al evangelismo que tuvo una mujer llamada Lidia. Así se llamaba esta mujer, Lidia. Y dice la Biblia así en Hechos capítulo 16, versículo 11. Dice: dándonos a la vela desde Troas, navegamos directamente a Somatracia y al día siguiente llegamos a Neápolis. Y de allí Filipos, primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y en esta ciudad, ¿cuál ciudad? Filipos, pasamos algunos días y en el día del sábado salimos fuera de la puerta junto al río donde suponíamos que había un lugar de oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer de nombre Lidia, de la ciudad ¿de dónde? ¿De dónde? De Tiatira, negociante en las telas de púrpura, que reverenciaba a Dios. Es decir, esta mujer era judía. Por eso dice la Biblia que reverenciaba a Dios. O era por lo menos lo que los judíos llamaban una temerosa de Dios. Era una gentil a lo mejor, que creía
en el Dios de los judíos o era judía. Y dice la Biblia, negociante en las telas de púrpura que reverenciaba a Dios. Y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que decía Pablo. Y saben una cosa, nosotros tenemos que orar y pedirle al Señor, Señor, ábreme el corazón para estar atento a lo que el predicador está diciendo. Porque si yo no le pido al Señor esa disposición, yo puedo estar aquí presente en cuerpo, pero mi alma puede estar en cualquier otro lugar. Y tenemos que decirle, Señor, este ratito que estoy aquí, esta hora, 15 minutos que vamos a estar acá reunidos, abre mi corazón para escuchar tu palabra. Dice el versículo 15, y cuando fue bautizada con su familia, nos rogó diciendo, si consideráis que soy fiel al Señor, entrad a posar en mi casa, y nos constriñó. Es decir, no aceptó un no. Esta mujer, Lidia, hospedó a los apóstoles, fue discipulada unos días por los apóstoles, y esto es lo que nos hace pensar que cuando esta mujer volvió a su ciudad natal, a la ciudad de Tiatira, ella predicó el evangelio y gracias a ese evangelismo la iglesia se levantó. Ahora vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2 para que leamos lo que Cristo le dice a las iglesias, a esta iglesia de Tiatira. Antes de leer, lo he mencionado en los 5 estudios que hemos venido compartiendo. Vamos a dividir el mensaje en 5 cosas. Vamos a aprender qué se nos revela de Jesús. Vamos a aprender cuál es el elogio de la iglesia de Tiatira. Vamos a ver cuál era su crítica, cuál fue el mandamiento que se le dio, 4º lugar. Y en 5º lugar, vamos a ver cuál es la promesa que Cristo le da a esta iglesia. Y vamos a leer y le pedimos al Padre, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento y el corazón. Dice así, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Estoy leyendo el versículo 18. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido. Conozco tus obras y tu amor y tu fe y tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, quien se dice profetiza, y enseña y extravía a mis esclavos a fornicar y a comer de lo que ofrecen sacrificio a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepintiera, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. He aquí, la echo en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella, a menos que se arrepientan de las obras, a menos de que se arrepientan de las obras de ella. Versículo 23, y a sus hijos mataré con mala muerte, y todas las iglesias conocerán que soy el que escudriña riñones y corazones, y os daré a cada uno de vosotros conforme a vuestras obras. Qué diferente es este Jesús que el Jesús que predican muchas iglesias. El día de hoy subí un pequeño video de un gran predicador, tiene muy buena doctrina, Chuy Olivares, lo estuve enviando a los grupos de la iglesia, donde él hablaba de las iglesias light. No sé si ustedes lo vieron, pero las iglesias light, el Jesús de las iglesias light nunca habló del infierno. El Jesús de las iglesias light nunca habla de castigo. Nunca te van a hablar de eso. Les encanta hablarte de la historia de la mujer samaritana y les encanta hablar de la mujer adúltera, ¿verdad? Y que arroje la primera piedra al que esté libre de pecado. Y son selectos con las enseñanzas de Jesús. Pero aquí este versículo está diciendo, Cristo le está diciendo a la iglesia de Tiatira que a los que no se arrepientan
de seguir las obras de esa falsa profetisa llamada Jezabel, yo les daré una mala muerte. Es totalmente diferente este Jesús al que muchas iglesias están predicando. Versículo 24, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esta doctrina, los cuales no conocieron las profundidades de Satanás, como las llaman, digo, no os impongo otra carga. Sin embargo, lo que tenéis, retenedlo con firmeza hasta que yo venga. Y al que vence, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las pastoreará con vara de hierro, así como son desmenuzados los vasos de barro. Como también yo la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga, que dice el Espíritu a las iglesias. Todo lo que estamos viendo es importante. Vamos a ver si ustedes recuerdan lo que ya vengo enseñando. ¿Quién era el dios de Tiatira? El dios Apolo. Y era el dios, ¿saben de qué? Era el dios del sol. Era considerado era relacionado con el astro que brilla, que brilla y que da sustento a nuestro planeta. Cuando la gente veía al sol y su resplandor, lo comparaba con el dios Apolo. Y Cristo le dice a la iglesia de Tiatira: yo soy el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son como el bronce bruñido. ¿Entienden lo que les está diciendo? ¿Entienden lo que ya le está diciendo Cristo a la iglesia de Tiatira? Le está diciendo, Cristo está utilizando dos atributos de su divinidad referentes al brillo que él emite. Mis ojos son como ojos de fuego y mis pies son como el bronce bruñido. Yo soy el Hijo de Dios. Título de la divinidad de Cristo Jesús. Cristo estaba reafirmándole a la iglesia que Él es el único Dios verdadero. Ahora, ¿saben ustedes por qué razón la Biblia dice que Cristo tiene ojos de fuego? Vamos por favor a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. El libro de Daniel capítulo número 7. Daniel capítulo número 7. Vean ustedes la visión que tuvo el profeta Daniel cuando vio a Dios el Padre. Vuelvo a repetirlo, cuando vio a Dios el Padre, página 718. Página 718. Vean ustedes cómo el profeta Daniel, 550 años antes de Jesús, nos revela cómo fue que él vio al Padre. Dice, versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Anciano de días es el título que recibe Dios el Padre en el libro de Daniel. Y dice la Biblia, cuyo vestido era blanco como la nieve y cuyos cabellos eran como la nieve, eran como lana purísima. Su trono era de llamas de fuego y tenía ruedas de fuego abrasador. ¿Cómo dice la Biblia que era? ¿Cómo compara? Y quiero decirles esto, cuando nosotros estamos leyendo visiones que se nos dan del mundo sobrenatural, entiendan esto, no traten de imaginárselo tal cual es, tal cual lo presenta el autor. ¿Por qué razón? Porque entiendan que en este caso Daniel está viendo algo que no está aquí en la tierra, está hablando algo que él vio en otra dimensión.
Entonces, lo único que Daniel puede hacer es comparar lo que él ve con elementos que sí conocemos. Por ejemplo, cuando el profeta Ezequiel vio a los querubines, dice que tenían ojos por todo lado. Dice que tenían 4 caras. 4 caras, por el amor de Dios. Ni se intenten imaginar eso, porque simplemente no lo podemos hacer. Cuando Daniel vio el trono de Dios, lo único que pudo hacer fue compararlo con llamas de fuego. Y cuando Juan ve a Jesucristo, lo único que logra hacer es comparar sus ojos con llamas de fuego. ¿Ven la similitud? Al trono del Padre se le presenta como llamas de fuego y los ojos del Hijo se presentan como llamas de fuego. ¿Por qué razón? Porque dice la Biblia en Colosenses capítulo 1 versículo 15, Él es la imagen visible del Dios invisible. Y Cristo en Juan capítulo 14 le dijo al apóstol Felipe, le dijo: Felipe, ¿cómo puedes tú pedirme que te muestre al Padre? Tanto tiempo he estado con vosotros. ¿No sabéis que todo aquel que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre? Entonces, aquí la Biblia nos está declarando que el Hijo es semejante en apariencia al Padre. Esto es lo que quiso Cristo afirmar cuando Él dijo: yo tengo tengo ojos de fuego, tengo pies como bronce bruñido, soy el Hijo de Dios. Vamos otra vez, por favor, a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a ver el elogio que Cristo le da a esta iglesia. Dice lo siguiente. Bueno, yo antes de leerlo quiero decirles que he venido diciendo qué es cada iglesia. La iglesia de Éfeso fue la iglesia, vamos a ver si lo recuerdan, que perdió el primer amor. Y la iglesia de Esmirna fue la iglesia perseguida. La iglesia de Pérgamo fue la iglesia oprimida. La iglesia de Sardis era la iglesia de los falsos hermanos. Y la iglesia de Tiatira es la iglesia que perdió la sana doctrina. Esta es la iglesia que perdió la sana doctrina. Vean todo lo que nos va a decir el Señor. Versículo 19. Conozco tus obras, tu amor, tu fe y tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, quien se dice profetiza y enseña y extravía a mis esclavos a fornicar y a comer de lo que se ofrece en sacrificio a los ídolos. Cristo le dice a la iglesia de Sardis que él conocía sus obras. Esta era una iglesia que en cuanto a servicio servía más que al inicio. Era una iglesia que a nivel ministerial era una iglesia que crecía más. Pero era una iglesia que, a pesar de que estaba sirviendo más y teniendo mayor impacto en la sociedad cercana, esta iglesia permitió que una mujer a la cual se le compara con la Jezabel del libro de los Reyes, una falsa profetisa que estaba relacionada con el gnosticismo, porque dice aquí, vean lo que dice el versículo 24, el versículo 24, pero a vosotros los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, los cuales no conocieron las profundidades de Satanás, como las llaman. Esa doctrina, Cristo la llama las profundidades de Satanás. ¿Saben por qué? Porque el gnosticismo era una religión que aparentaba un conocimiento mucho más profundo del que habían recibido los 12. Hace 6 años,
cuando comenzó Río de Dios, recuerdo que la primera conferencia que compartí se tituló El Evangelio de Judas Iscariote. Y yo compartí una conferencia sobre eso porque hay un famoso evangelio gnóstico que se llama el Evangelio de Judas Iscariote. Y en ese evangelio Jesús le dice a Judas que él tiene reservado para Judas una revelación más profunda que la que le dio a los 12, al resto de los 12, porque solo él era digno de recibirla. El gnosticismo profesaba tener enseñanzas más profundas que aún las que los apóstoles habían compartido. Por eso es que Cristo llama a esta doctrina de Jezabel las profundidades de Satanás. Y esta enseñanza, falsa enseñanza, vean lo que dice la Biblia en el versículo 20. Pero tengo contra ti que toleras esa mujer Jezabel, quien se dice profetiza, es decir, es una falsa profeta, y enseña y extravía a mis esclavos a fornicar y a comer de lo que se ofrece en sacrificio a los ídolos. No es que esta mujer estaba enseñando a la iglesia a que cayeran en pecados sexuales. Es que en este caso, en este contexto, la palabra fornicar se refiere a que esta mujer estaba enseñándole a hermanos de la iglesia, a algunas personas, a algunos verdaderos hermanos de la iglesia y sobre todo falsos hermanos, les enseñó a que debían también rendir culto a otros dioses fuera del único Dios verdadero. Por eso les dice a fornicar y a comer de lo sacrificado a los ídolos, porque en este tiempo se enseñaba todo lo que eran dioses ajenos, se hacían sacrificios para los dioses ajenos y la gente comía de esos sacrificios. Vamos un momento a Primera de Corintios capítulo 10, versículo 14. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 14. ¿Saben ustedes que nosotros este problema no lo tenemos muy grave? Pero ¿sabe qué país sí tiene este problema y se lleva el premio en este problema? De comer cosas ofrecidas a los ídolos. Bueno, aquí sí también lo tenemos, ya lo voy a decir, pero sobre todo México. El famoso, ¿cómo se llama? Pan de muerto, ¿verdad? Pan de muerto es, ¿verdad? Casi digo queque de muerto. Pan de muerto. El famoso pan de muerto es una repetición de esta práctica que Cristo condenó a las iglesias, a la iglesia de Tiatira, pero nosotros los ticos también lo tenemos. Y no sé si también lo saben, pero nosotros tenemos esta práctica, en Costa Rica esta práctica se da con el famoso rosario. Se hace el rosario, se reza a la Virgen, cosa que es totalmente antibíblica, y después ¿qué hay? Comida, rompope, ¿verdad? Bizcochitos, y no sigo para no abrirles el hambre. Esta es una práctica del siglo XXI. ¿Y saben por qué ocurre esto? Este año que he estado estudiando tan profundo a los demonios, una de las palabras que la Biblia utiliza para demonios es la palabra hebrea shedim. Shedim. ¿Y saben qué significa shedim? Significa gobernantes que exigen sacrificios. Pero a los shedim en el Antiguo Testamento se les llama dioses nuevos. ¿Qué quiere decir esto? Que los shedim aprenden a contextualizarse, es decir, las prácticas del antaño las saben traer al siglo XXI. Voy a darles un ejemplo. El aborto es la contextualización de los sacrificios que Moloc y Baal exigían de neonatos. El dios Moloc y el dios Baal exigía la muerte de niños menores de 2 años. ¿Cómo está contextualizado esto en nuestra cultura? El aborto. Y si podemos ver una ciudad que está
Si queremos saber si un país está siendo energizado por los demonios, es un país que ha aprobado el aborto. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado con los gobernantes que escogemos. Y vean lo que Pablo dice, vean qué profundo es el poder, el caer en esto de comer alimentos ofrecidos a los ídolos. O sobre todo, o sea, a fornicar, donde también hay cristianos que fallan en esto, en el bendito, bueno, no puedo decir la otra palabra porque suena muy feo, ¿verdad? No es bendito, ya ustedes entienden, ¿verdad? El Halloween, ¿verdad? Hay cristianos que no ven malo celebrar Halloween. No, si de por sí, ahí salió también en redes sociales un famoso cantante, ¿verdad? Diciendo que no hay problema, que es una oportunidad para ir a predicar el evangelio, que no hay problema si yo me he visto de diablito, ¿verdad? De burrito o de lo que usted quiera, no hay problema, es algo ya es algo cultural, ya no tiene nada que ver con los demonios, nada más lejano de la verdad. Contextualizarse. Los celtas el Halloween comenzó en los celtas en Gran Bretaña y eran brujos y se reunían en las hogueras en la noche y tenían una fiesta pagana que se llamaba Samhain, y esa fiesta decía que en ese día, el 31 de octubre, el velo que separaba el mundo de los muertos y el mundo de los vivos se quitaba por esa noche. Entonces los celtas usaban caras porque los celtas pensaban, máscaras, porque los celtas pensaban que los muertos podían pasar al lugar de los vivos y los vivos podían pasar al lugar de los muertos. Entonces los celtas, para que los muertos y los demonios no los reconocieran, según ellos usaban máscaras para que de esa manera no los reconocieran los espíritus de maldad. De ahí viene la práctica. Y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 14, dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Huid de qué? De la idolatría. Y en este país hay idolatría. La hay religiosa y también la hay en el fútbol. Miren, la vez pasada estábamos aquí haciendo un parqueo, ¿verdad? Que jugó, no voy a decir el nombre, ya ustedes saben quién es, jugó uno de esos equipitos, ¿verdad? Y aquí parecía que se le había olvidado al Señor el pacto que hizo con Noé, porque parecía que había vuelto un diluvio, ¿verdad? Esto estaba hecho una piscina y los carros entraban y la gente entraba y salía y se ponía fuera su capa para ir a ver a su equipo jugar. Eso es idolatría. Versículo 15: os hablo como a sabios, juzgad vosotros lo que digo. La copa de la bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Puesto que el pan es uno, todos los muchos somos un cuerpo, porque todos participamos del único pan. Pablo está diciendo: no puede ser que ustedes coman del pan y del vino que representa la cena del Señor, y dice el siguiente, el 20: antes digo que lo que sacrifican a los demonios sacrifican, no a Dios, y no quiero que os hagáis partícipes con los daimón, con los demonios. Porque la iglesia de Corinto eran así: el domingo en la mañana celebraban la cena del Señor y al ratito andaban comiendo alimentos ofrecidos a los ídolos. Entonces Pablo les dice: ustedes están haciendo mal, ustedes no pueden comer el pan y el vino que representa la carne y la sangre del Señor, y después en otra ocasión comiendo alimentos ofrecidos a los ídolos. No quiero que ustedes se hagan copartícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la cena del Señor, de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? ¿Lo ven? ¿Ven el celo que el Señor tiene? Tenemos que tener muchísimo cuidado con caer en estas prácticas de idolatría.
Y para ir avanzando, Apocalipsis capítulo 2, Cristo dice lo siguiente. Cristo acerca de esta mujer, que era una falsa profeta, que obviamente no se llamaba Jezabel, sino que es un sarcasmo para compararla con la Jezabel que introdujo el culto a Baal en el libro de los Reyes. Cristo, vean lo que dice, versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. Aún Dios tenía misericordia de esta falsa profeta que se había metido a la iglesia y que estaba enseñando falsas doctrinas. Aún Dios tenía paciencia con ella y misericordia. Y Dios le dice a la iglesia, yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no se quiere arrepentir de sus fornicaciones. Esta mujer no era salva, era una falsa hermana. Y dice la Biblia en el versículo 20 que Cristo le dice a la iglesia de Tiatira, pero tengo contra ti que toleras a Jezabel. ¿Saben ustedes la palabra griega tolerar cuál es? Es la palabra griega afiemi. ¿Y saben qué significa? Soltar, permitir. La iglesia de Tiatira había permitido que esta mujer enseñara lo que les diera la gana. Habían dejado de ser celosos por la sana doctrina. Y saben una cosa, nosotros no podemos permitir cualquier cosa en la iglesia. Nosotros no podemos permitir cualquier cosa en la iglesia porque se nos puede desordenar la iglesia. Y si es necesario que nosotros le digamos a una persona que no vuelva a la iglesia, tenemos toda la autoridad de Dios para hacerlo. Tenemos toda esa autoridad. Cristo le reclamó a la iglesia de Tiatira por qué habían permitido eso. No debían haberlo permitido. Y Cristo dice en el versículo 22, he aquí que la echo en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella, a menos que se arrepientan de las obras de ella. Y a sus hijos, obviamente estos hijos, porque en la Biblia solo puede ser hijo de dos personas. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. ¿Sí? El diablo, la Biblia lo expresa así. En el Evangelio de Juan, Jesús se volvió a los fariseos y les dijo, vosotros no sois hijos de Abraham, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Y si estos eran hijos de Jezabel, era porque eran hijos del diablo, no eran hermanos, pero estaban en la iglesia. Así que aquí no hay, en el reino de Dios, en el mundo espiritual, no hay huérfanos en la fe. O se es hijo de Dios o se es hijo del diablo, pero punto. Uno de dos, no hay términos medios. Y Cristo dice que a estos hijos de Jezabel, Él les va a dar mala muerte. Y en el versículo 24 se dice lo siguiente, y aquí vamos a ver el mandamiento que Cristo le da a la iglesia de Tiatira. Le dice, versículo 24, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, los cuales no conocieron las profundidades de Satanás, como las llaman, digo, no os impongo otra carga. Sin embargo, lo que tenéis, retenedlo con firmeza hasta que yo venga. ¿Cuál es el mandato que Cristo le da a la iglesia de Tiatira? Lo que tienes, retenedlo hasta que yo venga. Y los que escucharon el mensaje de la semana pasada de la iglesia de Sardis, Cristo le dijo a la iglesia de Sardis, por tanto, recuerda todo lo que has oído y guárdalo. Y Cristo a esta iglesia le está diciendo, retén
lo que tienes hasta que yo venga. ¿Sabes una cosa? Porque en la Biblia el enemigo va a querer que tú pierdas, no retengas la doctrina que has aprendido. Él quiere que la deseches, o porque la olvides, porque no perseveraste en ella, o porque simplemente te rebeles contra ella. Eso quiere el enemigo, pero Dios quiere que nosotros retengamos la enseñanza que hemos aprendido. Y también el enemigo está ceñido en que tú, y lo digo entre comillas, pierdas tu ministerio. Y lo digo entre comillas porque es imposible que una persona pierda su ministerio, porque la Biblia dice que el llamamiento y el ministerio es irrevocable. Por eso es ridículo que haya personas que digan que Dios desechó a la nación de Israel. Dios les dijo a ellos que eran un pueblo predilecto, y aunque ellos lleguen al borde de la obstinación, es irrevocable el llamado que Dios les dio a ellos. Y si Dios a una persona lo llamó con un ministerio, ¿verdad? Ahora yo doy gracias a Dios porque acabamos de comenzar un ministerio precioso de teatro. Es irrevocable tu llamado. Y dice la Biblia, retén lo que tienes para que cuando yo venga aún lo tengas. Y para terminar, vamos a ver la promesa que Cristo le hace a la iglesia de Tiatira. Cristo le hace una promesa a la iglesia de Tiatira y está en el versículo 26. Dice, y al que vence y al que guarda mis obras hasta el fin, subraya eso ahí, el que vence y el que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las pastoreará con vara de hierro, así como son desmenuzados los vasos de barro. ¿Sabes tú cuál es el premio que Cristo le ofrece a los cristianos que guardan la palabra de Dios hasta el fin? El premio es que Dios le dará autoridad sobre las naciones en el siglo venidero. Porque, síganme por favor con cuidado, las naciones nunca van a dejar de existir. ¿Me oyeron? Aún en el estado eterno, aún después del milenio, cuando ya no haya más maldad, la Biblia sigue hablando de las naciones en Apocalipsis capítulo 21. Siempre en toda la eternidad van a seguir existiendo naciones. Y dice la Biblia que son los que vencen los que van a gobernar esas naciones. Vamos a gobernar naciones con los santos del Antiguo Testamento. Porque esto Cristo también se lo prometió a la nación de Israel. Y termino con lo siguiente, en el versículo 28, Cristo dice lo siguiente, como también yo la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Y esta es la pregunta que muchísimos cristianos se hacen. ¿Cómo es esto de la estrella de la mañana? Porque Satanás es llamado de esa misma manera. ¿Sabían eso? Que Satanás es llamado la luz de la mañana. Isaías capítulo 14, 12. Vamos a Isaías 14, 12. Isaías capítulo 14, versículo 12. Ahora sí se nos hizo un lío, ¿verdad? Teológico, porque ¿cómo es posible que Cristo dice que ha recibido del Padre la estrella de la mañana y a Satanás se le llama lucero de la mañana, es decir, estrella de la mañana? Vean lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 14, versículo 12. Isaías capítulo 14, versículo 12 dice, ¿cómo caíste de los cielos, oh lucero de la mañana? En hebreo, oh, ¿cómo caíste
de los cielos o Eilel, que se traduce lucero de la mañana o luz del alba. Eso es lo que significa, ese es el nombre original de este querubín caído. No es Satanás, no es diablo. Él se llamaba, cuando no había caído, se llamaba lucero y significa luz de la mañana. Ahora, vean lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Ya vamos a responder esta incógnita que nos surge con estos versículos. Isaías capítulo 22, versículo 16. Estas cosas que estamos aprendiendo, el Evangelio Light no las predica, porque simplemente no le importan. Dice lo siguiente: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas sobre las iglesias. Vean qué interesante lo que la Biblia nos está enseñando. De todos los ángeles que existen, que son millares de millares, hay un ángel que es propio de Jesús, que está exclusivamente al servicio de Jesús. Este ángel se llama el ángel de Jesús. Es un ángel que está dedicado al servicio de Jesucristo. Y este ángel fue enviado para dar la revelación del Apocalipsis. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas sobre las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ahora, solucioname esto. Por un lado, la Biblia dice, Isaías 14:12, oh, cómo caíste tú, oh lucero de la mañana. Y Jesús en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, Cristo dice, yo soy la estrella de la mañana. ¿Cuál es la respuesta a esto? Primero que todo, tenemos que definir qué es la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es la primera estrella que se ve al amanecer. Esa es la estrella de la mañana o la estrella del alba. Es una estrella que se deja ver antes del amanecer. No todas las estrellas se dejan ver en el mismo momento. Por ejemplo, cuando ocurrió el año pasado un eclipse, que algunos fuimos a la playa a verlo, cuando ocurrió el eclipse lunar, se puso todo el mar negro, 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 el mar no se veía, y es interesante que se dejaron ver un montón de estrellas más que solo el eclipse permitió ver. La estrella de la mañana es una estrella que solo se ve al amanecer. ¿Y qué es lo que anuncia la estrella de la mañana? La llegada del día, la llegada del amanecer. Cuando Cristo dice que Él es la estrella de la mañana, se está refiriendo a que Él es ese amanecer de nuestra vida. Es decir, se está refiriendo a que Cristo es, la estrella de la mañana significa que Cristo refleja la luz del Padre. La Biblia dice en Apocalipsis que la ciudad de Dios, en Apocalipsis, dice que no tiene necesidad de sol, porque Dios la ilumina con su luz y el Cordero es su lumbrera. ¿Ya lo entienden? El título Estrella de la Mañana es un título que quiere decir que recibimos el privilegio de reflejar la luz de Dios el Padre. Por eso Cristo dice, yo soy la estrella de la mañana. Y ese privilegio también lo había recibido Lucero antes de que cayera. Él era estrella de la mañana. Él había sido creado para poder reflejar también la luz de Dios. Y sin embargo cayó. Y Cristo dice que aquellos cristianos que venzan y que guarden las cosas hasta el fin, Él también les dará la estrella de la mañana. Es decir, ellos también reflejarán al Padre. ¿Ya lo entienden? Qué privilegio más hermoso saber que Dios considera a algunos de sus siervos, de sus esclavos, los considera el Señor que tienen el privilegio de ser estrellas de la mañana. Qué privilegio más grande.
Vale la pena guardarse para Dios. Vale la pena ser fiel. Vale la pena servir a Dios de todo corazón. Vale la pena santificarse. Vale la pena ser buenos cristianos, ser buenas cristianas. Vamos a ponernos en pie.